Si queremos realmente entender quién es el Hijo de Dios, tenemos que verlo en la cruz. ¿Qué tal, familia? Iglesia Ministerio Maná, soy Jesús Antonio Reyes, pastor del ministerio aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Agradecido con Dios por permitirme compartir con ustedes estos momentos en este día de Semana Santa. Por eso a todos, a todas, en cualquier rincón del mundo donde se encuentre, le damos la más cordial bienvenida a este seminario, La Hermosura de la Cruz. La hermosura de la cruz, como hemos venido oyendo en estos días de seminario de Semana Santa. A todos, la más cordial bienvenida a los que se conectan en esta transmisión, a los que están aquí conectaditos y a los que posteriormente se conectarán a este seminario de Semana Santa. Nuevamente, saludándolos desde esta hermosa ciudad de Colombia, Bogotá. Agradecido con Dios por poder estar con ustedes y compartir estos minutos. Y hoy, un nuevo tema en este seminario que llevamos, donde estamos compartiendo la hermosura de la cruz. La hermosura de la cruz. Y hoy precisamente conmigo vamos a hablar de la oscuridad a la luz. En la hermosura de la cruz, de la oscuridad a la luz. Y que nos hagamos una pregunta, ¿cierto? ¿En qué consistía la crucifixión? ¿En qué consistía la crucifixión? Entonces yo le voy a pedir el favor a Esteban ahí que me colabore, por favor, con presentar exactamente, muy bien, Esteban, ¿en qué consistía la crucifixión? Y dejémoslo ahí un momentico, Esteban, por favor, para que hablemos entonces realmente en qué consistía. Posiblemente usted ha oído muchas veces, claro, la crucifixión y pues año tras año la Semana Santa, pero en este seminario que nos hagamos realmente esa pregunta y como partí diciendo hace un rato, si queremos realmente entender quién es el Hijo de Dios, pues tenemos que verlo en la cruz. Y hay que recordar que la crucifixión era la pena de muerte que ejecutan los romanos, pues siempre lo hemos visto, ¿cierto? Fijando o clavando al reo en una cruz que consistía en una viga vertical de más de 2 metros y una transversal. Y a esta cruz le ponían en la parte de abajo una saliente que servía como de asiento para que el reo se estuviera un poco, se estuviera ahí el cuerpo. Ahí ponían los pies, que fue precisamente donde también clavaban los pies. Pero eso ya realmente a qué llevaba a prolongar más su martirio. La cruz también nos recuerda que era un símbolo de humillación, porque ponían a la persona allá, como lo sabemos, en el Gólgota, públicamente, en la parte más alta, donde todo el mundo lo viera. Entonces era un símbolo de humillación, de tortura, de sufrimiento, de vergüenza, porque al reo lo desnudaban a los ojos de todo mundo. Y lo que lógicamente hoy podríamos, si pudiéramos decir que de compararlo, aunque pues no tiene punto de comparación, pero es como lo que hoy en día pronto en algunos estados, sobre todo Estados Unidos, y en algunos otros países, ¿cierto? Que es la silla eléctrica o la horca. Sobre todo la horca, que lo ponen públicamente. En la silla eléctrica también van las personas afectadas a ver cómo ejecutan al reo. Bueno, si bien hemos visto, ¿cierto? Y como hemos visto, la cruz es sinónimo de dolor, de agonía. Después de la muerte de Cristo, se tornó también en un motivo de inspiración. Algunas personas respondieron a ella por medio de la poesía y realmente inspiró a muchos a imaginar como grandes personas, grandes poetas, a imaginar la cara golpeada, el rostro sangriento, el cuerpo flagelado del Señor Jesucristo para construir poesía. Precisamente hay un fragmento de una poesía de un monje francés. Él fue líder espiritual de alta estima. Este hombre nació en 1090, nació en 1090 y murió en 1153. Este hombre llamado Bernardo de Claraval.
pero ya en francés, perdón, no sé pronunciar francés, ¿cierto? Bernard de Clairvaux, no sé. Pero bueno, al español, Bernardo de Claraval. De hecho, así lo traduce el Google. Usted lo puede encontrar en Google, Bernardo de Claraval. Así lo traduce. Y un fragmento precisamente de un poema de este hombre, inspirado por la crucifixión de Jesucristo, este hombre decía, permítame, leo un fragmento de la poesía de él, una de las poesías de este hombre. Oh rostro ensangrentado, imagen del dolor, que sufres resignado la burla y el furor. Soportas la tortura, la hazaña y la maldad, en tan cruel amargura, que grande es tu bondad. Un fragmento de uno de los poemas de este hombre, Bernardo de Claraval. La cruz, así como ha sido vista, claro, obviamente como símbolo de tortura, de martirio, de agonía, también es vista como símbolo de consuelo y de victoria, porque al mirarla es recordar a Jesús que murió allá en la cruz por usted y por mí, por nosotros. Pero no se quedó allí. Y lo que aún hemos escuchado hasta del pastor Carlos, ¿cierto? Lo ha dicho en varias predicaciones, es como Jesús diciéndonos ahí, yo sé qué es sufrir y te entiendo, porque yo pasé por eso. Como lo hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, para que tome nota, que Jesús decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, decía Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, decía Jesús. Él pasó la humillación más atroz, desprecio, rechazo. Por eso es un símbolo de amor, el amor más grande que hemos nosotros conocido y aún que llegaremos a conocer en este mundo, porque Él, por usted y por mí, sufrió ahí en la cruz el menosprecio. Por eso, que tengo hambre, Él nos dice, yo también tuve hambre. Que tengo sed, también tuve sed. ¿Se acuerda cuando Él dijo, tengo sed? ¿Qué le dieron? Vinagre. Cuando de pronto extendió los brazos para recibir amor, le dieron fue bofetadas, latigazos. Todo lo que Jesucristo vivió, usted podrá hoy decir, estoy triste, estoy solo, estoy abandonado, todo lo vivió Él. Por eso, cuando uno mira la cruz, no solo es un símbolo de tortura, de martirio, de humillación, sino también un símbolo de consuelo, un símbolo, el símbolo más grande del amor de Dios por usted y por mí. Siguiente, Esteban, por favor. Miremos lo que dice Isaías capítulo 53. Despreciado, dice la palabra de Dios, ¿cierto? La siguiente, la anterior, esa, muy bien. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que dice el profeta, por él usted y yo fuimos no solo golpeados, todo lo que él sufrió para que usted y yo hoy no lo suframos. Y por su llaga fuimos curados. La siguiente, Esteban, la hermosura de la cruz, ¿a qué más nos invita? Como Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? A tomar nuestra cruz y a seguirle. Como dice ahí el Evangelio de Lucas, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso implica lo que decía Jesucristo precisamente. La hermosura de la cruz nos invita a eso, a tomar cada día la cruz, a seguirlo a Él. En el mundo estamos, tendremos dificultades, tendremos problemas, tendremos necesidades, pero cuando usted lo mira a Él, Él pasó por eso y mucho más. Y lo hizo por amor. Él no tiró la toalla, Él no renunció. Entonces usted tampoco tiene por qué renunciar, ni tirar la toalla. Para muchos, la cruz es símbolo de dolor. Para otros, un símbolo de victoria. Como dice ahí Lucas 14:27, ¿cierto? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice Jesucristo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí.
Muchos querrán la vida suave, entrar por el camino ancho, una vida sin problemas, sin dificultades, pero mire, recordemos, por ejemplo, Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, vaya a Egipto y saque al pueblo de Israel, ¿qué le pidió Moisés a Dios? No le pidió que no tuviera problemas, ni dificultades, ni que le fuera muy bien, no, solamente que tu presencia vaya conmigo. Por eso, familia, en el mundo estamos, no se angustie, no se preocupe por las situaciones que podamos estar viviendo. Cuando usted pone la mirada en el Señor, en Él encuentra consuelo, porque Él lo vivió todo y mucho más de lo que nosotros podemos estar pasando. Pero hay que tomar la cruz. A muchos, con las dificultades, les cuesta trabajo seguir y más bien tiran la toalla. ¿Cuántos habrán hasta dejado de ir a la iglesia? Por cualquier situación, cualquiera que sea. ¿Cuántos habrán renunciado, qué sé yo, a un matrimonio, a un hogar, a una situación, a cualquier cosa, por las dificultades o problemas que todo esto conlleve? Por eso Jesús decía, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Para muchos, la cruz es sinónimo de dolor, para otros de victoria. Yo le pregunto a usted, ¿para usted qué significa cuando usted mira a Cristo y cuando recuerda lo que Él vivió por usted y por mí? Cuando usted recuerda eso y en esa semana, cuando estamos recordando lo que Él sufrió por nosotros, cuando usted levanta su mirada y recuerda lo que Él hizo, ¿para usted qué significa la cruz? Para usted debe significar también victoria. De hecho, al fin y al cabo, la cruz de Cristo es el medio por el cual usted y yo obtuvimos la salvación. El evangelista Marcos precisamente nos ofrece en el evangelio, que es uno de los más breves, pero también muy veloz, nos da un panorama amplio de todo lo que tiene que ver con la hermosura de la cruz. De hecho, una quinta parte del evangelio describe la última semana de la vida de Jesús en la tierra y culmina en el relato de la crucifixión, ahí en el capítulo 15 de Marcos, para que tome nota. De los 16 capítulos, el 15 habla precisamente todo lo que es la crucifixión. Y dentro de este capítulo, Marcos registra quizás la más terrible de todas las cosas que Jesús dijo durante esas horas de la cruz. Palabras que pronunció luego de 3 horas de oscuridad. Como lo vemos aquí en la siguiente... ahí está, démosla ahí. Marcos 15:34, ¿cierto? Exactamente, dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Ese escrito de ahí de Marcos, un escrito desolado, pues vino de lo profundo de la oscuridad de la cruz. Y sin embargo, familia, señalaba el amanecer de la luz del evangelio para usted y para mí, para todos nosotros. Entonces, yo quiero hoy que vayamos como en ese recorrido, lo que menciona Marcos, y como le dije al comienzo en el título, ¿cierto? De la oscuridad a la luz. Entonces, acompáñenme en este recorrido que vamos a hacer a través del capítulo 15 de Marcos, de lo que Marcos plantea, de la oscuridad a la luz. La siguiente, Esteban. Miremos entonces el primer punto, hacia la oscuridad. Vamos a lo profundo, lo que significó realmente la cruz. Marcos 15:33, ¿cierto? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas, dice la palabra de Dios, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos en realidad escribió las horas del día como se contaban en ese entonces, porque la hora sexta, comenzando desde el amanecer, desde las 6 de la mañana. Entonces la hora sexta, si empezamos a las 6 de la mañana, la hora sexta es a mediodía. Entonces comenzaron la crucifixión, dice Marcos, a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Porque si a las 6 de la mañana es la primera hora, a la hora tercera, 9 de la mañana. Así que cuando habla de que a la hora sexta, quiere decir al mediodía. Y la hora novena es a las 3 de la tarde. Durante esas 6 horas que menciona Marcos, Jesús estuvo colgado en la cruz. Y cuando Marcos habla que a la hora sexta, o sea, a mediodía, los que hemos ido a Israel, y bueno, aún los que estamos en tierras calientes, ¿cierto? A mediodía es cuando el sol está más candente. Entonces, imagínese usted, familia, a la hora sexta, la hora soleada, más calurosa del día. Y aún Lucas simplemente dice que el sol se ocultó.
La oscuridad cubrió la tierra, dice Lucas. El sol se ocultó como vemos ahí. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ya vamos a hablar de eso. El sol se oscureció. Entonces, a mediodía no es común, cuando el sol está en su plenitud, la hora más calurosa, y dice que se oscureció todo. La siguiente, Esteban. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó bajo el manto de la oscuridad? ¿Qué pasó en ese momento? Dice la palabra de Dios ahí en Marcos 15, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciéndole, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, le decía la gente a Jesús. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, pues que se salve a sí mismo no se puede salvar él. El Cristo Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, decían los sacerdotes, los escribas y toda la gente, los que pasaban ahí, y aún los que estaban con él ahí crucificados, los otros 2 también le injuriaban, dice Marcos. Entonces, yo le invito, familia, en este momento, pensemos en esto. Hay una canción, ¿cierto?, que dice, si yo estuviera ahí, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo estoy seguro que también hubiéramos hecho lo mismo. Lo hubiéramos injuriado. Posiblemente usted hubiera dicho, no, yo no hubiera dicho nada, posiblemente. Pero con la mente decimos todo. Un momento donde colgados, Jesús en el centro, y todo el mundo pasaba, todo el mundo le injuriaba. Y yo no creo que hubiera sido, yo no creo que hubiera sido la excepción. Pues vea, los discípulos, los que compartieron con él, no estaban tampoco ahí. Y todo el mundo le injuriaba. Por eso estamos hablando de ya, lo más profundo de la oscuridad, bajo el manto de la oscuridad. La crucifixión era muy a propósito, la manera más importante e insoportable y humillante de ejecutar a una persona, lo que hacía el Imperio Romano. Fue concebida por este imperio, por estos hombres, los romanos, lógicamente para infligir la máxima vergüenza y burla de toda la gente. Una vergüenza pública, que no solamente era el escarnio de estar ahí colgado desnudo, sino que todo lo que implicaba, lo que ya les dije, la agonía, el intenso dolor físico en pleno calor, desangrándose, era un método realmente disuasorio más efectivo. Viendo eso, nadie querría estar ahí. Pero lo hacían para llevar a que la gente cogiera como escarnio, que nadie se atreviera tampoco a ir contra el imperio. Y Marcos lo describe de una manera fugaz y sencilla, pero para nosotros, ¿cierto? Con esos primeros, aún los primeros lectores de siglo, cuando vivían bajo el Imperio Romano, no necesitaban decir nada más que lo crucificaron. Cuando ya oían la palabra lo crucificaron, ya entendían todo, porque ellos habían visto y sabían en qué consistía una crucifixión. Hoy para nosotros no hemos visto una crucifixión física, como se veía. Entonces uno oye crucifixión, pues sí, lo que hemos leído, pero perdonen que sea como tan escueto. Yo creo que por eso que tal vez nos falta como más compromiso. Uno oye crucifixión y uno cree que eso es un paseíto. Crucifixión, uy, sí, estar ahí, pero familia, perdónenme, pero como dice el himno nacional de Colombia, la humanidad entera que entre cadenas y me comprenda las palabras del que murió en la cruz. ¿Sabe por qué vivimos como vivimos? ¿Y por qué se vive lo que se vive? ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque no hemos comprendido las palabras del que murió en la cruz. Y aún no hemos comprendido la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. Y yo quiero, familia, perdónenme que esté siendo como tan fuerte, pero me gustaría que le pidiéramos al Espíritu Santo que nos pellizque el alma para que comprendamos y entendamos la magnitud de lo que significa la crucifixión de Cristo en la cruz. Al principio la gente cuando oía en el primer siglo crucifixión ya sabían a qué se refería, porque todos sabían lo que significaba. Y la mayoría de la gente, tal vez muchos de ellos presenciaron una crucifixión y claro, reaccionaban con repulsión ante el espantoso horror.
Los hombres eran crucificados totalmente desnudos. Y el hecho de estar expuestos e indefensos era en sí mismos ya algo vergonzoso. Y además de soportar el dolor de los clavos que traspasaban las muñecas, los pies, las partes más sensibles realmente del cuerpo. Y no solo eso, hay algunos historiadores que hablan de que a los reos, a los que crucificaban, no solamente los clavaban, sino que también cogían, claro, del dolor tan tremendo, los esfínteres de su propio cuerpo ya no funcionaban. Entonces, lógicamente, ellos mismos, lógicamente, se orinaban, defecaban, y estos soldados cogían todo eso de los mismos reos, cogían y se lo untaban en el cuerpo. Mire, es que lo que hemos visto, y tal vez lo que hemos visto en películas, a una película de Mel Gibson, ¿cierto? No es realmente nada comparable con lo que realmente era una crucifixión. Uno se horroriza, wow, y uno cuando ve que usan esos elementos tortuosos o tortuorios, uno se escandaliza, pero realmente yo no creo que sea, es una aproximación a lo que realmente vivían. Y claro, le untaban todo esto en el propio cuerpo para que las mismas moscas, usted imagina la persona ahí colgada, las moscas y aún hasta los cuervos ahí ya saboreándose. Eso era algo tortuoso, familia. Una imagen tremenda. El ruido, los gritos, los insultos, las risas, las burlas, todo eso era aterrador para la persona que estaba ahí en la cruz. Y Jesús vivió todo eso por usted y por mí. Por amor lo hizo. Luego, hasta que Dios dijo, basta, ya es suficiente. Si voy a esconder mi rostro de mi hijo, entonces ustedes, con su risa burlona y sus insultos, ya no lo verán más, ya, basta. Y Dios apagó la luz. Por eso, como leíamos ahí en Marcos 15:33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La siguiente, Esteban, vamos mucho más profundo, hacia la oscuridad ya de la creación. Dice el pasaje de Colosenses 1. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Lucas, cuando dijo, el sol se ocultó, simplemente dijo, ¿cierto? Pues bien podría haber dicho, ¿cierto? Se opuso, porque el creador estaba ya muriendo. Después de todo, ¿quién era ese hombre en aquella cruz del medio, al lado de dos reos? Por eso, Pablo y Juan nos lo recuerdan muy bien. Pablo dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, dice Pablo. Porque por medio de él, del que estaba ahí en el medio crucificado, por medio de él fueron creadas todas las cosas, dice Pablo. En el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean potestades, principales autoridades, decía Pablo. Todo por él ha sido creado y por medio de él y para él fue creado. Y aún Juan también nos lo dice. Por medio de él, de Jesús, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo que ha sido creado llegó a existir. En él, en Jesús, estaba la vida, dice Juan. Y la vida era la luz de la humanidad. Pero ahora, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, Jesús, la fuente no creada de la luz misma del sol, estaba muriendo. La creación responde. La tierra tiembla, dice la palabra de Dios, tembló. El sol deja de brillar. Porque en la cruz, ahí en la cruz donde estaba Cristo, el Creador mismo, estaba soportando el peso de la reconciliación de su creación. Y la creación misma, por así decirlo, se puso de luto. Todo se cubrió con la oscuridad del mismo firmamento, todo se oscureció. La oscuridad era un potente símbolo, familia, para aquellos que conocían las Escrituras. Es decir, todos los que se encontraban ahí alrededor de la cruz, exceptuando pues los soldados, que ellos no conocían, no creían, pero de resto todos. Hasta en los evangelios, ¿cierto? Los números representan algo, son símbolos.
y señalar algo importante del Antiguo Testamento. Todo lo que ocurrió los llevaba al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús eligió a 12 discípulos que representan el número de las 12 tribus de Israel. Estuvo 40 días en el desierto, recuerda, lo dice la palabra del Señor. 40 días en el desierto, que aluden también a los 40 años que Israel pasó allí, en el desierto, siendo probados por medio del hambre, como lo leemos en Deuteronomio capítulo 8, usted lo puede encontrar ahí también. Y las 3 horas que menciona la palabra de Dios, las 3 horas de oscuridad tremenda, rememoran los 3 días de oscuridad de la 9ª plaga de Egipto. ¿Se acuerda? Que lo hemos leído también. La última antes de la plaga final, que fue la muerte de los primogénitos. Todo lo que ocurrió ahí los llevaba al pueblo hacia el Antiguo Testamento. O sea, era como un cumplimiento también de lo que el pueblo de Israel vivió. Lo que se lee en Éxodo capítulo 10, la siguiente, ahí lo leemos ahí en Éxodo, Esteban, por favor. Dice Éxodo: Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días, lo que ocurrió ahí en la crucifixión. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y aún Amós también lo plantea. El profeta Amós también habla de la oscuridad, del juicio de Dios como una característica también del terrible día del Señor. Luego, la oscuridad al mediodía era para aquellos que pues podían escuchar las alusiones de las Escrituras, era una clara señal del juicio de Dios. Los que estaban ahí lograron entender eso. Pero yo pregunto, les pregunto, ¿sobre quién estaba cayendo la oscuridad del juicio? No solo sobre las multitudes, porque desde esta oscuridad y después de 3 horas que menciona Marcos, viene esa terrible exclamación de Jesús. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, cierto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al poner estas palabras de Jesús exactamente en este punto, Marcos nos está diciendo es que más grande que la oscuridad física que la gente vio, que había descendido tinieblas sobre los soldados, sobre todo ahí, más grande que eso, más grande que esa oscuridad era la oscuridad envolvente, el juicio de Dios que estaba siendo llevada por el que estaba ahí en la cruz, por Jesucristo. Por eso, miremos el siguiente punto, Esteban, la siguiente diapositiva, hacia la oscuridad de la separación. Dejémoslo ahí, Esteban, por favor. Hacia la oscuridad de la separación. Aquí nos movemos entonces con reverencia y asombro, hacia ya la profundidad más honda. Estamos yendo hacia lo más profundo. Como dije desde un comienzo, vamos a la profundidad para luego ir a la luz. Entonces vamos hasta lo más hondo del misterio de la paradoja pues de la cruz de Jesús, que ya lógicamente ha soportado el dolor físico de la flagelación, de la crucifixión, el vergonzoso dolor, ¿cierto? Físico, emocional, de esas 3 horas largas ahí, soportando la burla pública. Y ahora entra en la oscuridad más profunda de un sufrimiento infinitamente mayor, la agonía de la separación de Dios, de su Padre Dios. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, cierto? Y debemos hacernos 2 preguntas al respecto. Primero, yo le pregunto, ¿fue solo esa expresión de Jesús, ¿por qué me has desamparado? ¿Fue algo subjetivo? ¿O realmente Dios estaba ausente? ¿Fue algo subjetivo? En otras palabras, ¿Jesús realmente estaba separado de Dios? ¿O es que el sufrimiento que tuvo Jesús lo hizo alucinar o que se sintiera abandonado? Y así como algunas personas, ¿cierto?, interpretan realmente que el clamor de Jesús ahí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues dicen que no es que Jesús realmente haya experimentado estar separado de Dios, sino que ese suceso o esa expresión fue lo que él sintió, no que su padre lo haya abandonado, sino que fue lo que él sintió, dicen algunos. No, es que él se sintió solo, él se sintió abandonado. Fue algo subjetivo de él, no fue una realidad objetiva. Pero esa respuesta realmente no es satisfactoria, familia,
porque es demasiado superficial. Es una perspectiva que realmente no está a la altura de las terribles profundidades de la oscuridad, de la desolación, del abandono que Jesús sufrió ahí en 3 horas por usted y por mí. Una oscuridad que realmente ya vamos a mirar más a fondo por qué se dio, ¿cierto? Y eso no toma en cuenta la realidad de la carga del pecado que Jesús llevaba sobre sí y, lógicamente, las consecuencias de haberlo cargado. El Hijo de Dios separado de su Padre. El que había tenido una comunión perfecta, plena, constante, continua con su Padre, ahora ya no la tenía. El que nunca conoció más que la luz, el amor, el gozo, la presencia de su Padre, ahora está sumergido en la oscuridad más tremenda de la ausencia de su Padre. Y lo único que se le ocurre decir es, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿De verdad por qué? Solo existe una cosa que puede separar a un ser humano de Dios y es, usted lo sabe muy bien, el pecado. El pecado. Dios es santo. De hecho, lo decía el salmista. ¿Quién habitará en tu monte santo? Decía el salmista. ¿Quién estará en tu monte santo? En tu tabernáculo. El limpio de manos y puro de corazón. Si algo separa al hombre de Dios, el pecado. Las iniquidades de todos nosotros son las que separaron a Jesús de su Padre Dios. Son esos pecados los que lo llevaron a ocultar su rostro y no escuchar a su Hijo, como lo veíamos ahora rato en Isaías, ¿cierto? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aunque Jesús lo hemos oído, aún lo vimos en el seminario de principio de mes, y lo estamos oyendo aquí también, Jesús no pecó, nunca pecó. Incluso Poncio Pilato, recordemos, él reconoció que Jesús era inocente. Incluso uno de los 2 ladrones, malhechores, que estaba crucificado ahí a la par de Jesús, también lo reconoció. Cuando dijo, ¿se acuerdan que dijo uno de los reos? Dijo, en nuestro caso, el castigo es justo. Nosotros sufrimos porque realmente somos malhechores y lo merecemos. Pero este hombre no ha hecho nada. Él no ha hecho nada, dijo uno de los reos, aunque el otro siguió injuriando a Jesucristo. Siguiente, Esteban. Entonces, la pregunta, ¿por qué este terrible clamor de separación de su Padre? ¿Por qué ese terrible clamor de separación? Como vemos ahí en Juan, la respuesta solo puede ser porque fueron nuestros pecados los que Jesús cargó. Fue nuestro pecado, familia, lo que lo separó de su Padre. Dice ahí Juan. Aquí tienen, ¿qué decía Juan? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Y aún Pablo también lo pone más claro, cuando también nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció el pecado, dijo Pablo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros, usted y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así Jesús entra entonces en las profundidades más recónditas de la oscuridad del pecado mismo. Un lugar de rechazo, de aborrecimiento, de condena, de separación de Dios, un lugar de maldad. Y en esas horas centrales de la cruz, Jesús entró en ese lugar, en lugar suyo y en lugar mío, en lugar nuestro. Éramos nosotros los que tenemos que pagar, pero Jesús lo hizo por usted y por mí. En lugar nuestro, Él experimentó todo el peso del pecado, la horrible e inimaginable realidad de separación de su Padre Dios. Porque si algo Jesús siempre cultivó fue esa relación con su papá. Él lo decía, mi Padre y yo uno somos, todo el tiempo. Aun cuando en el Getsemaní le dijo, Padre, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque Él sabía lo que le venía. Él sabía. Y eso sabía que lo llevaba a romper esa comunión. Pero lo hizo por amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras en labios de Jesús son las palabras iniciales del Salmo 22. También podía, en el Salmo 88 también se citan esas palabras. Este es otro salmista en que expresa
el terror de la ira de Dios, aunque por supuesto Jesús soportó esa realidad de una manera en la que el salmista jamás se hubiera imaginado, familia. Excepto pues que las tinieblas no fueron amistad alguna para Jesús, fueron la parte más profunda de su sufrimiento. En otras palabras, Jesús experimentó en la infinita intensidad de su ser, experimentó esa separación entre Dios y el hombre, lo que significa realmente estar separado del Señor. La misteriosa infinidad de aquel momento, horas terrenales, pero una eternidad en su profundidad y en su significado. Jesús, mejor dicho, experimentó lo que realmente es el mismo infierno. Dolor, angustia, separación, soledad, todo ahí. Siguiente, Esteban. La pregunta es, ¿Dios entonces realmente estaba ausente? ¿Dios estaba realmente ausente? Dice Corintios, dice el apóstol Pablo ahí. Nuestra segunda pregunta es esa, ¿cierto? ¿Dios está realmente ausente? En otras palabras, mientras Jesús moría en la cruz y clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? La pregunta ¿es cierto? ¿Dios no estaba ahí? Y podemos responder de nuevo, miren. Dios estaba. Y esa es la mayor paradoja y misterio de la cruz. Dios nunca estuvo más presente en la tierra que cuando estuvo ahí en la cruz. Porque Jesús decía, el Padre y yo uno somos, decía él. Él siempre lo dijo. Así que esa horrible ruptura, ese terrible tiempo de separación, fue una agonía tanto para el Padre que la impuso, como para su propio Hijo que la soportó. Por eso Pablo decía que Dios estaba en Cristo, dice ahí, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. La obra de nuestra salvación, incluyendo la profundidad de las tinieblas y la separación, fue obra de Dios, de la totalidad de Dios. Dios Padre y Dios el Hijo están actuando juntos, así como también estaba el Espíritu Santo de Dios. De hecho, Hebreos, como lo vemos ahí, Esteban, en la presentación, dejémoslo ahí, Esteban. Hebreos precisamente, dejemos la presentación, Esteban. Eso, Hebreos nos dice, ¿cierto? Leemos ahí en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios estaba allí en la tierra, así como en el cielo, en la cruz y en la agonía de la separación, cargando sobre sí mismo el pecado de nuestra salvación. Esa fue la profundidad de la oscuridad de la cruz, pero también fue el comienzo de la luz. Entonces, a medida que nos movemos, familia, de la oscuridad de la luz, de lo más profundo, de lo más recóndito, ya lo dijimos, ¿cierto? De la humillación, del dolor, de la angustia, la separación, nos movemos ahora a la transición, nuestra segunda parte de este tiempo de meditación, a la segunda parte, hacia la luz de la creación de Dios. La siguiente, Esteban. Vamos entonces ahora saliendo. Ya fuimos hasta lo más profundo. Ahora vamos saliendo hacia la luz de la creación de Dios. Un segundo momento. Ahora nos movemos hacia la luz. Habiéndonos dirigido al momento más oscuro de la cruz, ahora Marcos, en el capítulo 15, nos empieza a mover, a guiar hacia la luz, hacia el clímax. Por supuesto, eso es la resurrección de Cristo. En primer lugar, Marcos nos dirige hacia la luz de la creación de Dios, ¿cierto? Porque él nos dice que la 9ª hora, o sea, las 3 de la tarde, cuando Jesús murió, la oscuridad que había comenzado desde la 6ª hora, mediodía, ya había terminado. Sale el sol que en la Biblia es el símbolo de la alegría de la creación, volvió a brillar, como dice ahí el Salmo 19. Por toda la tierra salió el sol, salió su voz, dice el Salmo 19,
y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, dice el Salmo 19. Nada hay que se oculte de su calor. Describe al sol como un atleta, ¿cierto? Alegre, que corre su carrera diariamente de un extremo al otro extremo. El sol había ya salido ese viernes por la mañana, solo para oscurecerse al mediodía mientras Jesús moría. Y saldría nuevamente el sábado con Jesús, aún en la tumba. Pero al tercer día, ya el sol sale por completo junto con el Hijo mismo, el Hijo de Dios, trayendo consigo una nueva creación a la vez, que el Hijo de Dios brillaría en su gloria, en todo su esplendor. Y Pablo nos dice que toda la creación, toda, cielo, tierra, toda, había sido reconciliada con Dios por medio de la sangre de Cristo derramada ahí en la cruz. Qué bendición, familia. Entonces, cuando el salmista habla del sol, ¿cierto? El sol que se había negado a brillar el viernes, cuando Jesús entró ya en la oscuridad, en la separación de Dios, ahora vuelve a salir a mediodía, ya con la redención de nuestro Señor Jesucristo, para toda la creación comenzar a brillar. La siguiente, sigamos avanzando hacia la luz de la victoria de Dios. El segundo, como segunda medida, podemos hablar que Marcos nos dirige hacia la luz de la victoria de Dios, como ya he mencionado, ¿cierto? El clamor de Jesús, como lo mencionaba hace un rato. Ahora Jesús, o Pablo, ¿cierto? O cualquier persona del Nuevo Testamento, cuando Jesús, allí ya resucitado, siempre se alude a todo el contexto del versículo citado, cuando lo dice aún el salmista en el Salmo 22, versículo 27, que dice el salmista, ahí está, Salmo 22, 27, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. No es nada menos, familia, que la gran promesa de Dios a Abraham. La misión de Dios de llevar bendición hasta los confines de la tierra. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Salmo 22 termina precisamente con las palabras triunfales. Dios hizo justicia. Bendeciría a todos los que bendijeren y maldeciría a los que te bendijeren. Y en Cristo Jesús se cumplió todas las promesas de Dios. Dios lo había logrado. Dios había logrado todo lo que pretendía hacer para la salvación del mundo, para su salvación, para mi salvación. Jesús murió sabiendo que la luz de la victoria de Dios estaba amaneciendo, porque Él lo había logrado. Siguiente, Esteban. Ahora vámonos más arriba, hacia la luz de la presencia misma de Dios. Como dice también Marcos, cuando habla ya el versículo 38, que nos dice que Jesús murió y el velo, ¿cierto? La cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, porque fue iniciativa de Dios, no fue del hombre. Fue iniciativa de Dios de reconciliarnos con Él. Dios tomó la iniciativa. Por eso, si Él hubiera esperado que nosotros nos reconciliáramos, todavía estuviera esperando. Todavía estuviéramos nosotros aquí, mejor dicho, pero fue Dios quien tomó la iniciativa. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Por eso, familia, por el amor. ¿Por qué amamos a Dios? Dice la palabra. Porque Él nos amó primero. Luego, entonces, se trataba de la cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Recordemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se habla que había un velo, una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santísimo era donde se ubicaba la presencia misma de Dios, en el arca del pacto. Y había una gruesa cortina, ¿cierto?, que mantenía el pueblo fuera de la presencia misma de Dios, de la gloria del Dios viviente. Solo el sumo sacerdote podía entrar allá una vez al año. Entonces Jesús también, como sumo sacerdote, como cordero inmolado, Él cumplió todos estos papeles. Como cordero, muere por nosotros. Y como sumo sacerdote, pues va a la presencia de Dios. Rasga ese velo, esa cortina de arriba abajo.
porque ahora ya no existe ninguna barrera. Dios ya no está envuelto en la oscuridad dentro de un templo. Dios ahora está invitándonos a todos, al mundo entero, a la luz del perdón, de la nueva vida por medio de la sangre derramada de su propio Hijo Jesucristo. Por la muerte de Jesús hemos sido invitados a la presencia misma de Dios. La cruz abrió el camino. La cortina fue rasgada de arriba a abajo. Y así el escritor de esta carta, aún de la carta de los Hebreos, recordando este mismo evento, nos alienta a aceptar esa invitación a entrar directamente a la luz de la presencia de Dios, como dice Hebreos capítulo 10, verso 9. La presentación, Esteban, dice Hebreos 10, para que la leamos. Hebreos 10 dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya tenemos entrada libre, familia. Es maravilloso cuando leemos este relato de la carta de los Hebreos y aún de Marcos, aquel momento de la primera persona que pasa a través de la cortina, ¿cierto? Aún cuando leemos en Marcos, cuando menciona precisamente de aquel soldado que dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Ese fue como el primero ahí que rasgó también, entró por esa cortina rasgada a la presencia de Dios, a reconocer realmente a Dios. Luego, Marcos nos dirige hacia la luz del Hijo de Dios en ese versículo 39. Hacia la luz del Hijo de Dios siguiente, Esteban. Versículo 39 de Marcos 15, cuando dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, dijo el centurión. Este hombre lo reconoció. El centurión estaba de pie frente a Jesús. Ello significa que probablemente se trataba, ¿cierto?, de un supervisor o un alto oficial, porque estaba ahí cerca, no cualquiera podía estar cerca, o sea que era un alto oficial. Estaba a cargo tal vez de todo este evento, de todo el personal, y él vio ahí. ¿Cuántas escenas tal vez este hombre, este oficial de alto rango, cuántas veces tal vez presenció muertes como esas? ¿Cuántas personas más habría crucificado este centurión? Tal vez habían sido muchas. Y posiblemente esto lo había llevado ya a tener un corazón insensible. ¿Cuántos? Uno, otro. Pero cuando llega con Jesús, el hombre pronuncia, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Tal vez no sepamos, familia, cuánto entendió el centurión las palabras que acaba de pronunciar. Aunque como lo narra Marcos, podemos pensar, a creer, ¿cierto?, que fue una verdadera confesión de fe cuando dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Posiblemente, porque Dios es justo, posiblemente con esas palabras. Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Si el hombre en ese momento, al pronunciar eso, tuvo un arrepentimiento y un nacimiento nuevo, solo Dios lo sabe. Pero Marcos, quien persevera y preserva aquellas palabras, lo entiende completamente. Yo quiero, familia, siguiente, Esteban, para que vamos terminando, hacerle unas preguntas. A ver, miremos aquí unas preguntas que hay aquí en un cuestionario. ¿Cómo entendemos que Cristo en la cruz llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? Ahí en el chat usted puede escribir, ¿cierto? ¿Cómo usted, que está hoy escuchando estas palabras, que está recordando, porque esto no es nuevo, pero yo sí espero por el Espíritu Santo, si tal vez lo hemos escuchado muchas veces, que hoy sea como la primera vez y que nos lleve a tomar decisiones radicales en nuestra vida? ¿Cómo usted entiende que Cristo en la cruz llevó sus enfermedades y sufrió sus dolores? ¿Qué significa tomar nuestra cruz y seguirle cuando Cristo dijo, sígueme, tome su cruz y sígame? Cuando leemos en Lucas 23:45, dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo el evangelista? Ya ahorita ahí se menciona algo, ¿cierto? Pero copia en el chat, ¿cierto? Para usted, cuando usted lee eso, ¿a qué se está refiriendo el evangelista?
A veces, ¿cierto? En los evangelios, el número 4, que vemos aquí el cuestionario, los números son simbólicos y señalan algo importante del Antiguo Testamento. Yo lo mencioné hace un rato. Ahora le pregunto, a ver, ¿qué recordamos de lo que hablé hace un rato? ¿Por qué Jesús eligió 12 discípulos? Recuerda que lo mencioné hace un ratico. ¿Por qué eligió 12 discípulos? ¿A qué aluden los 40 días en el desierto? Eso es para que usted copie ahí, si estuvo prestando atención a lo que yo estaba hablándoles. ¿A qué aluden los 40 días en el desierto? Entonces, sustente bíblicamente esta pregunta. Y las 3 horas de oscuridad, ¿cierto? Que rememoran también cuando estuvo ahí 3 horas de oscuridad en el Calvario, también ¿a qué aluden en el Antiguo Testamento? Y la última pregunta que quiero plantear es para que escriban ahí en el chat. ¿Por qué ese terrible clamor de separación de su padre? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué cree que entonces Jesús dijo eso? ¿A qué se refiere ese momento de separación? Escríbanlo en el chat. Y quiero invitarle para que oremos, familia. Vamos a orar para terminar este tiempo, que le demos gracias a nuestro Padre Dios. Vamos a darle gracias a papá en este hermoso día de Semana Santa, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros, volviendo a lo que precisamente decía en un comienzo, hablando de la hermosura de la cruz, yendo de la oscuridad más tenebrosa, más horrible, más desoladora, a la luz de la victoria, la resurrección con Cristo, con Él la vida eterna, el amor del Padre en nosotros. Yo quiero invitarle en este día a que pensemos, si Cristo padeció lo que padeció y descendió hasta lo más profundo de la soledad, del dolor, de la angustia, la desesperación, para que usted y yo no viviéramos lo que vivimos hoy, ¿por qué entonces seguimos viviendo como si Cristo no hubiera hecho lo que hizo? Yo no le conozco, no sé en qué situación se encuentra en este momento. No sé si usted hoy esté pasando momentos de soledad, de dolor, de angustia, de depresión. No sé cómo se encuentra usted en este momento, pero sí quiero invitarle a que recuerde a Jesús ahí en la cruz, diciéndole, yo te entiendo. Yo sé por qué estás pasando, porque yo también lo viví. Sé que te golpearon, yo también fui golpeado. Sé que te rechazaron, yo también fui rechazado. Sé que te ignoraron muchas veces, yo también fui ignorado muchas veces. Te entiendo, por eso te entiendo. ¿Tienes hambre? Yo también tuve hambre, tuve sed. Y en lugar de agua me dieron vinagre. Y es lo que el mundo hoy nos da. Cuando usted extiende la mano a una persona, déme, por favor, ayúdeme. ¿Qué le dan? Vinagre. Usted pone la confianza en la gente. Y aquella persona que le digo, tranquilo, claro, confíen, con mucho gusto, es la persona que le da a usted la puñalada por la espalda. Por eso Dios nos invita a poner la confianza no en hombres, no en instituciones, solo en Él, solo en Dios. Como decía el salmista, tú eres mi socorro, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación. No sé por qué está pasando usted en este momento, solo quiero invitarle a que en este día hermoso de Semana Santa, recordando lo que Jesús hizo y lo que vivió, como en ese viaje de ir a lo más profundo, salió a la luz de la victoria y está sentado a la diestra del Padre y desde ahí está intercediendo por nosotros. Dígale, Padre, muchas gracias. Jesucristo precioso, gracias. Perdóname, porque como muchas veces hemos mencionado aquí en el Himno Nacional de Colombia, la humanidad entera que entre cadenas gime, tal vez usted esté gimiendo en cadenas de soledad, de odio, de resentimiento, de amargura, de tristeza, qué sé yo, cadenas. Pero dice el Himno Nacional, la humanidad que entre cadenas gime, comprenda las palabras del que murió en la cruz. Dígale, gracias por lo que me enseñas. Gracias, Espíritu Santo, por permitirme comprender estas palabras. Dígale, Señor, toma mi vida. Y si usted que llegó a esta transmisión es primera vez que llega, primera vez que oye estas palabras o palabras como estas, si no ha tenido la oportunidad de rendirle su vida a Jesús, dígale, Señor Jesucristo, yo te pido perdón, porque tal vez como aquellos hombres ahí alrededor tuyo en la cruz, ahí en el Calvario, tal vez como aquellos hombres que te injuriaban, se burlaban de ti, te señalaban,
te condenaban. Tal vez yo lo he hecho muchas veces y tal vez no, yo lo he hecho muchas veces, Señor. Con mis actitudes me he burlado de ti. Con mi indiferencia me he burlado de ti. Con mi forma de pensar, de actuar, de hablar, me he burlado de ti, Jesús, y hoy te pido perdón. Y como aquel centurión, como aquel soldado que dijo finalmente, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Dígale, hoy Jesús, yo reconozco que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Por eso te pido perdón. Te entrego mi vida, Jesús, dígale. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dígale, perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame para ser más blanco que la blanca lana, Señor. Tan blanco como la nieve. Te rindo mi vida, Señor. Y me rindo a ti, Señor, para hacer tu voluntad, Jesús. Como tú me lo enseñaste, como tú le hiciste la voluntad perfecta a tu Padre. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias por estos tiempos. Gracias por lo que nos estás enseñando, Señor. A ti la gloria y a ti la honra, Padre. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Qué bendición poder compartir con ustedes estos momentos y que, bueno, sigamos meditando y reflexionando en esta temática de Semana Santa. A todos ustedes, un abrazo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. A Esteban en el Control Master, muchas gracias, Esteban. A todos, un abrazo. Que Dios les bendiga.